Muy buenas noches, mi querido Julio. Encantado de encontrarnos nuevamente en este espacio todos los días miércoles, efectivamente a las 7:15 de la noche. Y si bien es feriado, un saludo muy cálido, por supuesto, a nuestra Policía Nacional, especialmente en un día como hoy. Pero nosotros no descansamos, sobre todo además porque la agenda de los temas legales, políticos o hasta económicos no nos permiten descansar. Y hoy vamos a tratar un tema, por supuesto, de plena actualidad, que además es un tema que nos debe llevar a la empatía y a la sensibilidad porque es un tema muy difícil de comprender, pero que espero, tras esta entrevista o conversación que vamos a tener con nuestra invitada, nos ayudemos a que la gente pueda entender bastante mejor la problemática que está detrás de este asunto controversial, por supuesto. Mi querido Julio, quizá puedes ayudarnos a poner en contexto el tema de nuestra agenda de hoy. Así es, solamente continuando con lo que tú ya has mencionado, la protección de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y concretamente respecto a si quiere o no continuar con un embarazo es en nuestro país una situación realmente acuciante, triste, preocupante, hasta indignante. No solamente somos de los últimos países de la región, sino que somos de los últimos países democráticos que no ha implementado al menos una práctica parcial de un aborto legal y protegido, correcto, que pueda a optar la mujer por una vía legal. La realidad es más dura aún cuando toda mujer mayor o menor de edad se le persigue penalmente por abortos, incluso en los casos en los que ha sido víctima de violación sexual o previamente ha sido víctima de violación sexual. En 2020, por ejemplo, al menos 20 niñas de 10 a menos años se han convertido en madres al no poder acceder y no ser informadas del derecho al aborto terapéutico. Esta situación es acuciante, hay decisiones internacionales que queremos, de las que queremos hablar hoy. Para eso tenemos una invitada de lujo, una invitada muy conocedora del tema, pero además porque, como todos ustedes saben, hace no más de 2 semanas ha aparecido una nueva situación en la que una menor de edad víctima de violación sexual también no recibió en un primer momento una atención adecuada, favorable, no se le informó de su derecho a un aborto terapéutico y finalmente, cuando hubo mucha presión por parte de la Defensoría del Pueblo y a la que también debemos decir se sumó el Ministerio de la Mujer, recién pudo acceder cuando el tiempo le jugaba en contra. Bueno, precisamente sobre todos estos temas para desentrañarlos y para mostrar la realidad, para difundir esto que es tan importante, hoy estamos con Yolanda Tito Puca. Cristian, si por favor puedes tú presentarnos a Yolanda. Sí, efectivamente, realmente como todos los días miércoles siempre traemos temas de plena actualidad con invitados, invitadas de primer nivel y hoy no es la excepción. Como bien decía Julio, nos acompaña Yolanda Tito Puca. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es candidata a magíster en Convención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha seguido además cursos de especialización en Derechos Fundamentales, Derechos de las Mujeres, Justicia Constitucional, Litigio Estratégico y Argumentación Jurídica en el Perú y en el extranjero. Querida Yolanda, gracias por permitirnos contar contigo en este episodio de tu programa, también a partir de ahora. Muchas gracias, Cristian, por el pase, a Julio Salomé, a ambos, por estar aquí en Contacto Legal. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de hablar en este espacio de la Universidad Continental que me parece súper valioso, porque siempre trato de seguirlos todas las semanas, tienen temas diferentes e importantes, así que estoy aquí hoy día para lo que me necesiten. Gracias, Excelente. Yolanda. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. Quizá para partir en poner el tema de pronto en agenda, porque además nos sigue público que es especializado en derecho y otro que de pronto no. Quizá para comprender cuáles son las diferentes formas de aborto que se vienen manejando, digamos, a nivel comparado, y de estas, cuáles están penalizadas en el Perú, porque vamos que bien comentaba Julio el episodio lamentable de esta pequeña que afortunadamente, a pesar de la batalla que puede haber significado, se le pudo practicar el aborto terapéutico, pero entiendo que no es el único tipo de aborto y de hecho los demás están penalizados. Entonces, ¿nos puedes ayudar a comprender esos otros tipos de aborto, en qué consisten y si todos ellos están penalizados o cuáles no serían materia de sanción penal? Sí, en realidad para hacerlo sencillo, en el Perú solamente está permitido desde el Código Penal de 1924 el aborto terapéutico, ¿no? Que es aquel que solamente está permitido en dos casos, cuando corre peligro la vida de la madre o cuando su salud está en riesgo grave y permanente. Solamente en estas situaciones va a ser el aborto, digamos, no penalizado, ¿no?
pero como veremos más adelante, esto resulta más que todo un enunciado que muchas veces no se termina cumpliendo. Y otras situaciones están absolutamente prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, como el autoaborto, llamado así, cuando una mujer decide someterse a un aborto, es perseguida penalmente, o también contra el médico o el personal de salud que hace este aborto, ¿no? También es un tipo penalizado. Y volviendo al tema del aborto terapéutico, les decía que es más que todo un enunciado porque ha sido una gran lucha por diversos casos que el Perú ha sido sancionado, en que se ha podido tener una guía del Ministerio de Salud, que entiendo que es del año 2014, en la cual se señala cuáles son los procedimientos para que una mujer pueda acceder a este aborto terapéutico, ¿no? Y ha habido, digamos, el tema subjetivo de los médicos que permitían el aborto puede llegar a frenar o paralizar el acceso de una mujer a un aborto que necesita, ¿no? Esta guía señala, por ejemplo, qué enfermedades son aquellas que ponen en riesgo de la vida de las mujeres y podrían acceder al aborto, ¿no? Y el tema del grave daño a la salud mental, a la salud permanente de las mujeres, es un tema que todavía está en, digamos, depende de qué médico tú puedas llegar para que él pueda decir, bueno, sí, este aborto pasa y este aborto no pasa, ¿no? Antes de desarrollar justamente el aborto terapéutico, uno podría decir, bueno, está bien que se concede el aborto por razones terapéuticas, pero si uno piensa en el aborto eugenésico y lo pasa por alto, eh, eh, no habría que reflexionar por qué el aborto eugenésico sí es sancionable, o sea, se le da una pena menor, entiendo, pero también es sancionable. ¿Podrías explicarnos en todo caso para ordenar las preguntas? ¿Qué es el aborto eugenésico y qué te parece que sea penalizado? Claro, el aborto genésico es cuando procede un aborto cuando hay incompatibilidad con la vida del feto, ¿no? Por lo tanto, la mujer decide someterse a un aborto y esto viene siendo sancionado. Claramente, a ojos del 2023 de este siglo, eso resulta pues execrable, ¿no? Que sometas a una mujer a tener un embarazo con un feto que no va a tener viabilidad ni compatibilidad con la vida, resulta hoy en la calificación en los derechos humanos un trato humillante, un trato degradante y hasta una tortura someter a una mujer a esto. Sin embargo, vemos que este tipo penal continúa vigente y no hay una voluntad, digamos, del Congreso de poder modificar un artículo que valga, es fácil, sencillo, que habría un consenso social en ya no permitir este asunto. Si vemos que, bueno, el Código Penal fue redactado hace el siglo pasado por muchos hombres que no veían una situación de relevancia en que las mujeres tengan que ser sometidas a esto, ya hoy se entiende que esto debería superarse, ¿no? Y es un tema que ha tenido también merecimiento de los tribunales internacionales, bueno, en este caso del Comité de la CEDAW, es el Comité de las Naciones Unidas contra la violencia contra la mujer, ¿no? En el caso KL, donde una mujer efectivamente, además una mujer, una adolescente de 17 años, que tuvo un embarazo, pero cuando se enteró que tenía un feto anencefálico, quiere decir que era un feto que no iba a vivir solamente unas pocas horas al nacer, tuvo que pasar todo el embarazo y ver cómo ese feto moría luego al nacer. Eso ha sido el Perú sancionado, ¿no? Y diciendo, advirtiendo de que el Estado Perú está violando el derecho de las mujeres, y en este caso de un adolescente, a pasar por todo ese periodo de gestación innecesariamente, ¿no? O sea, además de que ya es duro para una mujer, para una madre, ver morir a su hijo, hacerla Claro. culminar todo ese proceso era innecesario y era vulneratorio de sus derechos humanos. Y ahí está la primera sanción al Perú por un caso digamos, de mujeres que han sido obligadas a llevar su embarazo a término, innecesariamente. De acuerdo. Sí, de hecho, lo que nos lleva a poner en agenda el tema del aborto es efectivamente lo que sucedió hace solamente unos pocos días atrás con la niña Camila y el pronunciamiento además del Comité de Derechos Humanos que ha terminado poniendo orden, digámoslo así, en esta lamentable situación. Quizá para que el público nos pueda comprender, si nos podrías contar brevemente la situación por la que padeció la niña Camila, las resistencias o renuencias que existían en su momento para practicarle el aborto y sobre todo, qué fue lo que finalmente nos dijo el Comité de Derechos Humanos, que yo siempre le destaco a propósito del lamentable caso de la niña,
que ha sido el Comité de Derechos Humanos y no una Corte Interamericana, porque además estamos acostumbrados a veces a mirar solamente el sistema interamericano, pero en este caso el sistema universal es el que ha puesto, digamos, los puntos sobre las IES. Quizá para ponernos en autos o en temas actuales de lo que ha pasado con la pequeña, ¿qué pasó con Camila? ¿Cuáles eran los argumentos para no practicarle el aborto? Y finalmente, ¿qué nos dijo el Comité de Derechos Humanos, de Derechos del Niño, perdón, sobre esta materia? Sí, el caso Camila, digamos que hay un antecedente a ese caso, ¿no? Que es el caso LC. El Mm, caso LC es en el año 2007. Digamos, me gustaría partir de ese caso porque ya. si bien se lleva, también se vuelve a llevar al Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas. En este caso era una niña que era violada desde los 11 años por un vecino. A los 13 años ella toma la fatal decisión de suicidarse y al caer, digamos, debe ser sometida a una operación a la columna. Pero cuando ya iba a ser sometida a esta operación, se dan cuenta de que ella estaba embarazada y se le niega el aborto. eh, ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Entonces vemos cómo hay esta, digamos, valoración, un disvalor de la mujer, de la niña en este caso, porque era una muchacha de 13 años, versus la continuación de un embarazo, ¿no? Es sometida a esta situación y ella lamentablemente queda parapléjica, ella tiene una inmovilidad corporal, pero además sufre un aborto espontáneo posteriormente, entonces pierde este bebé, ¿no? Pierde el bebé, ella queda parapléjica, entonces es una situación sumamente fatal para la continuación de su vida, y el Perú también es sancionado y en ese momento fue por el comité de la CEDAW. Entiendo de que los casos, este tipo de casos son las ONGs, que son las que suelen llevar los casos, eligen los comités a los cuales van a acudir o también pueden decidir ir a la justicia interamericana, ¿no? En ese momento se decidió ir por la CEDAW, pero en el caso que comentas, que es en el caso de Camila, sí se fue al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, digamos, un espacio diferente. También Ujú. entendiendo que es por la edad pues de la niña que tiene ya 13 años y quien es violada desde los 11 años por su padre, es una cosa muy grave, ¿no? En el primero en un vecino, ahora es el padre, sometida a esta situación en Abancay, el otro fue en Lima, entiendo. Entonces vemos cómo en diferentes contextos van ocurriendo estas situaciones. Esta niña pasa por unas cuestiones muy dolorosas, ¿no? Dolorosas para cualquier persona. Ella eh, se empieza a procesar, se acusa al hombre que la amenazaba para que no haga la denuncia, pero una vez que se realiza la denuncia, el hombre es procesado y ella sufre un aborto espontáneo, según declaran, y es visitada por una obstetra y un policía en su domicilio al momento de saber de que ella ya no acudía a los controles prenatales. No se le ofrece un aborto terapéutico, no se le ofrece ninguna salida a su situación de embarazo, a pesar de que es una niña pequeña todavía, ¿no? Una preadolescente, y ocurre que al ver que no acudía y se enteran de que ella ya no estaba embarazada, pues se acude a un fiscal, ¿no? Para que la pueda acusar penalmente por haber abortado y se utiliza el tipo penal del autoaborto, ¿no? Entonces ella es revictimizada en esta situación que ya estaba padeciendo, se somete a diligencias donde tiene que confrontarse con su violador nuevamente, relatar nuevamente estos casos que, como sabemos, está prohibido hacer, ¿no? Que la víctima no debe contar más de una vez lo que le ha ocurrido, pero en este caso se obliga a Camila a volver a repetir el asunto y a volver a someterse a esta. Nuevamente, volvemos a los términos de torturas, tratos degradantes, humillantes, a señalarla como una delincuente, ¿no? Y a ser acusada. Y recién cuando sube a sala de apelaciones de Abancay es que el caso es archivado. Y aquellos que hemos visto, ni siquiera hemos padecido un proceso penal, sino lo hemos visto de cerca, sabemos lo difícil que es estar atravesando un proceso penal. Entonces ella va pasando todo eso y el caso es llevado por Pronsex a esta vez al Comité de Derechos del Niño, donde se pronuncian las afectaciones al caso de Camila y señalan que hay que despenalizar ya el aborto en los casos de embarazo infantil, ¿no? Entonces, eso es En todos los casos, claramente hay que recalcar, ¿no? En todos los en casos, todos ¿no? los casos de No embarazo solamente por infantil. violación sexual, sino en todos los Exacto. casos.
Y ese justamente es el kit del asunto en este Sí, tema, ¿no? El hecho de que solamente tengamos el tipo de despenalizado el aborto terapéutico limita este tipo de casos, ¿no? Y si hay un tema en que podemos generar consensos, todas las diversas posiciones, digamos, es en defender a la niñez, ¿no? Las niñas son las que están más desprotegidas en nuestra sociedad y merecen que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Por más que tengamos posiciones, unos dirán, no, aborto en todos los casos, otros dirán, no, aborto no, pero yo considero personalmente, y esa siempre ha sido mi apuesta, que el aborto en el caso de las niñas nos debe llevar a una protección y a un consenso, ¿no? Si no podemos claro. ponernos de acuerdo en mínimamente en eso, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué sociedad estamos? Deberíamos hacer un pacto fundacional, por lo menos en este tipo de temas, ¿no? En lo básico que nos puede hacer sentir que estamos en una sociedad civilizada y no en una situación, pues, en que las niñas van pasando por casos totalmente degradantes, absolutos, donde Camila pasa de víctima a victimaria. Estamos en una Claro. sociedad en que fácilmente las mujeres pasan de víctima a victimarias, ¿no? Ellas son las víctimas de un delito o de un abuso por parte de, en este caso, su propio padre, a veces son las parejas, a veces son los vecinos, y rápidamente son acusadas, ¿no? Señaladas. Entonces esta Claro. niña casi ha tenido que pasar un proceso penal donde recién en sala de apelaciones ha tenido que ser archivado el caso. Entonces vemos cómo el personal de salud, el Ministerio Público, la policía que fue a buscar también el tema, ¿no? Entonces es estructural esta revictimización que pasan las niñas en un asunto en que todos deberíamos ponernos de acuerdo y hacer un cerco de protección, ¿no? Eso es lo que Sí, hay que subrayar eso, y yo creo que es una conclusión adelantada a la que podemos llegar con Yolanda, que el comité ha decidido que en todos los casos, sin importar las razones, en el caso de embarazos de menores de edad, debería haber la posibilidad del aborto. Obviamente escuchando la posición de la menor, pero la protección, la información, el derecho debería estar ahí. Ahora, Yolanda, yo quería preguntarte relacionado al aborto terapéutico, porque es de eso, digamos, la Corte va más allá y dice, no, para todos los casos de las menores, pero también hay algo que es muy interesante, que se lo plantean al comité, pero el comité va más allá y por eso que ya no necesita resolver el debate de si la protección de la salud mental entra o no dentro del aborto terapéutico, porque el Estado dice, no, 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 solamente para cuando va a dejar una severa afectación física a la salud de la madre, entonces es aborto terapéutico, pero no es en el caso de enfermedad o secuelas mentales, secuelas psicológicas, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué más podrías comentarnos alrededor de esto? Sí, te agradezco mucho que me permitas volver a ese asunto que se nos había pasado, ¿no? Hablábamos del aborto terapéutico y la necesidad de que se produzcan los requisitos de, digamos, el riesgo de vida de la madre o las afectaciones a la salud de la mujer, ¿no? Pero en este caso venía siendo entendido por muchísimos años el asunto de la salud como mera salud física, ¿no? Y ya digamos, en la teoría de la teoría de la salud, esa es una concepción desfasada ya de la salud, ¿no? La salud está viéndose ahora como un íntegro de la salud física, la salud mental e inclusive de la salud social, ¿no? Como un constructo completo, no puede ser visto por partes individuales, ¿no? Tiene que verse como un complemento, como un todo, porque la salud permite el desarrollo de las personas no solamente vistas individualmente, sino también como parte de un colectivo, y eso es lo que no se está viendo, ¿no? El asunto de la salud mental es muy necesario. Se está viendo cómo puede ser afectada la vida de una niña, sobre todo. Es tan fácil ver eso, de que la salud mental de una niña víctima de violencia sexual está siendo gravemente afectada por el resto de su vida. Es necesario que se haya sido admitido y fue admitido así. Lamentablemente vemos como no para todos los médicos, las personas, el personal de salud es tan evidente esto, ¿no? Pero sí es importante señalar y rescatar como entidades que suelo yo en mi trabajo en otro tipo de temas criticar, como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el Colegio Médico del Perú, MINSA, incluso han llegado a un consenso de proteger este ámbito y esta situación de la salud mental en casos de violación sexual, ¿no?
en que caso de violación sexual obligar a una mujer a continuar con un embarazo no es permisible, ¿no? Y que el aborto debe ser permitido en ese caso, y no solamente de niñas, sino también de cualquier mujer de cualquier edad. Entonces vemos cómo ahí la ciencia, digamos, las personas que son las especializadas en esta temática también están a favor de esta modificación, ¿no? Que nos puede llevar a entender la salud mental como un aspecto importante a tener en cuenta y que todavía en el tema burocrático todavía no se está asumiendo, ¿no? Y sí también rescatable, por ejemplo, la maternidad de Lima, ¿no? O sea, el Instituto Materno Perinatal, que ahora es su nombre actual, ¿no? Que es la entidad que para mí lidera, digamos, lo más avanzado en la guía técnica que ellos tienen, es mucho más desarrollada que la guía que ha hecho el MINSA y que merece actualización, porque ahí, por ejemplo, habla que se tiene que haber, para obtener el consentimiento de la mujer, para explicar el procedimiento que va a pasar, también necesita una guía psicológica o una guía psiquiátrica, que es lo que no tiene la guía del MINSA, ¿no? Que digamos que es más incompleta en ese sentido. Entonces, ahí se ve cómo se va llegando al consenso. Tenemos digamos, sustento científico especializado de los médicos que nos pueden apoyar en ese sentido. Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, ya se ha llegado, digamos, al tema, a ver cómo la salud mental es relevante para la aplicación del aborto y ya no debería ser un término discutible, pero sigue siendo. Por eso considero personalmente de que debería haber una modificación del Código Penal en la cual se permita, como bien ha dicho ya el Comité de Derechos del Niño, un aborto en todos los casos de embarazo infantil, sin excepciones. Y más aún si estamos hablando de niñas menores de 14 años, donde la cual no tienen opción de dar consentimiento para la actividad sexual. Entonces no habría ningún reparo, digamos, entre lo jurídico y lo médico hay un consenso en que si no hay consentimiento y se debe permitir el aborto, la modificación del Código Penal debe ir en que cualquier embarazo de menor de 14 años es violación. Entonces ni Claro. siquiera merece pasar por una evaluación muy exhaustiva para considerarlo violación y por lo tanto que acceda al aborto. Y en los Ahora, de demás hecho, casos sí podríamos verlo. sí, de hecho, quería rescatar algo que bien mencionabas, porque cuando yo he analizado estos casos de estas dos menores de edad, yo me ponía a pensar que sin perjuicio de que sea menor de edad, por supuesto que es un elemento relevante, porque es un sector o grupo especialmente vulnerable, como bien has hecho referencia, y por lo tanto la protección, como es de suponer, es mayor. Pero si vamos a la incorporación del elemento de la salud mental como un elemento habilitante para la figura del aborto, por el hecho de que a la mujer le terminas prolongando el acto de violencia, por ejemplo, si en el caso se tratase de un embarazo producto de violación. Entonces, yo no sé si nos podrías ayudar a que nuestro público entienda, en el caso de un aborto que sea producto de violación, de una violación sexual, también de pronto un argumento potente para despenalizarlo sin perjuicio de la condición de las menores es que si la salud mental es un elemento integral del derecho que se busca preservar producto del aborto terapéutico, entonces incluso en los casos de una mujer que esté embarazada como consecuencia de una violación, debería permitirse el aborto porque, como un poco para que nuestro público lo entienda, obligarle a continuar con el aborto sin perjuicio de que ya le estás afectando la salud mental porque estás perpetuando durante todo ese lapso de tiempo que puede significar el proceso de gestación el acto de violencia. También es cierto que si incluso la obligas a mantener esta situación sin perjuicio de la afectación a la salud mental, puedes también estar poniendo en riesgo, sin perjuicio de la salud física, porque hay algo que hay que relevar y es importante. El dar a luz no es un acto que no signifique riesgo de por sí para la salud de la mujer, ¿no? El hecho de dar a luz es un procedimiento que entraña cierto riesgo. Imaginemos poner en riesgo a una mujer que a la cual le has obligado a estar meses producto de un embarazo, producto de una violación y además obligarla a arriesgar su vida en el acto propiamente de dar a luz. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto, si es que a lo mejor, como bien dices, esta es la coyuntura como para que comencemos a entender que la salud mental, al ser integral con la salud física una sola, debería despenalizarse inclusive los casos no solamente de menores, sino en general de abortos que se justifican en el acto como consecuencia de un acto de violación sexual. Sí, en efecto, tienes razón. Yo concuerdo con esa opinión. Considero de que el aborto por violación
causa afectaciones a la salud mental de las mujeres, es algo que las persigue, ¿no? Digamos, hay afectaciones en que puede recordar nuevamente el evento de la violación, puede ser dañino para su salud mental, para su cordura y su coherencia, para mantener una vida saludable, para llevar a cabo su vida, digamos, cotidiana, para volver a ser cotidiano, ¿no? Incluso hemos visto cómo el abuso sexual es bastante frecuente, ¿no? Muchísimas de las violaciones que ocurre embarazo y las mujeres, por ejemplo, no se les ofrece este kit de emergencia que se habla para el pastilla del día siguiente, para que ellas no tengan un embarazo. Entonces vemos cómo estructuralmente hay estas afectaciones al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y Exacto. como señalas, esto de llevar un embarazo no es una cuestión sencilla, hay un cambio físico en el cuerpo de las mujeres bastante gravoso, ¿no? Por eso también es gravidez, porque es una cuestión fuerte para el cuerpo de las mujeres. Hay unos cambios hormonales, hay cambios en el cerebro, hay cambios en el cuerpo. Entonces, considero que una mujer que no quiere llevar el embarazo debería permitírsele acceder al aborto, ¿no? Y esto no quita que hay muchísimas personas que por sus creencias personales, que por las decisiones que ellos tomen, asuman llevar a término el embarazo, y está muy bien, son decisiones personales justamente, ¿no? Pero no podemos permitir que este perfeccionismo ético nos lleve a obligar a las mujeres a tener un hijo que ellas no desean tener, o peor aún, ¿no? Acudir a un lugar donde clandestinamente van a tener un aborto inseguro, ¿no? Esto Recuerdo que sucede. recuerdo que la Corte Constitucional colombiana, perdóname, en un caso hace algunos años decía que obligar a una mujer que ha sido violada a continuar con el embarazo era pedirle que se convierta o se comporte como una heroína, y el derecho no promueve héroes en realidad, ¿no? O sea, ese perfeccionismo ético nos lleva a una serie de ideales que hace que las personas se comporten más allá de lo que les corresponde por naturaleza, ¿no? Entonces, esa sentencia yo recuerdo muy bien porque sí me llamó mucho la atención, que en efecto es pedirle a una mujer que haga algo más allá de lo que en estricto está en capacidad de hacer, que es prolongar esta situación violenta de la cual ha sido víctima, ¿no? Sí, exacto, tienes razón, porque la sentencia colombiana, que es muy buena, también habla de que las mujeres no pueden ser consideradas como un mero receptáculo de vida, ¿no? Ver así a las mujeres es instrumentalizarlas, ¿no? No podemos ver a las mujeres como un útero que podemos tomar o que podemos alquilar o que podemos utilizar para que pueda generar hijos que no quieren, ¿no? Porque eso cambia significativamente la vida de las mujeres. Las que somos madres sabemos que toda nuestra vida va a cambiar a partir de que tenemos un hijo, ¿no? Y cuando esta decisión es personalísima y es tomada, cuando llega la decisión de tener un hijo, pues uno asume, y cuando es dura la vida de la maternidad, uno dice, bueno, yo decidí ser madre, ¿no? Entonces, este hijo va a tener pues la protección, nuestro amor, y va a tener ciudadanos respetables y saludables, ¿no? Debería ser así, ¿no? Una decisión tomada desde la autonomía nos va a permitir, creo yo, por lo menos firmemente pienso así, que nos va a poder tener mejores sociedades, ¿no? Sin embargo, vemos cómo esta imposición de continuar un embarazo lleva a las mujeres a tomar decisiones inseguras para su salud, que ponen en riesgo su vida, a acudir a centros prohibidos. Y esto se agrava más si vemos mujeres en situación de pobreza o vulnerabilidad, quienes acuden a lugares clandestinos, a lugares insalubres, a lugares que no están apropiados para hacer un aborto, que en condiciones de salubridad es seguro. El aborto dentro de las semanas requeridas es un procedimiento seguro que debería hacerse, por eso en un entorno adecuado, y son solamente las mujeres que tienen recursos económicos y una red de apoyo seguramente podrán hacerlo de una manera apropiada y adecuada. Y vemos que son las pobres siempre las que terminan pagando lo peor de la sociedad, ¿no? La parte más dura, la parte que no queremos ver, la invisibilizamos simplemente. Pero, Ahora, sí, sí. sí. Ahora, permíteme volver al caso Camila, porque además del que el comité llega a una adecuada conclusión para el caso de Camila y dice que, reiteramos, el aborto en los casos de menores de edad debe también estar protegido para cualquier tipo de situaciones, también adelanta protección para el caso de la guía técnica
y lanza algunas conclusiones generales como las modificaciones, como que tiene que repensarse la guía técnica o complementarse, por lo menos modernizarse, tener un recurso adecuado por si es que alguien pide y no se le concede, etcétera. Todos estos cambios a los que el Perú ha sido obligado y que tenía un plazo, ¿se han cumplido? ¿Están en ciernes? ¿Qué ha pasado después del caso Camila? Sí, en efecto, la resolución del comité es muy buena porque las recomendaciones que da el Estado peruano son precisas, ¿no? Y a veces se puede ver en este tipo de resoluciones que no se entiende bien qué está diciendo o qué cosa está pidiendo, pero acá no, acá sí le dice que se requiere que la guía técnica tenga una cápita especial para niñas, ¿no? Porque no dice, no hay una separación entre niñas que claramente no tienen capacidad de consentimiento para la actividad sexual y ese embarazo es violación, no hay una separación para eso, ni un trato diferenciado cuando se trata de adolescentes ni mujeres adultas, simplemente se desarrolla así como puede nada más, ¿no? Y exactamente habla de un recurso ante el incumplimiento o a la denegatoria del aborto terapéutico. También señala que se debe capacitar al personal y como se mencionó, ¿no? El personal es de todo tipo porque es personal de salud, de fiscalía, de comisarías, o sea, muchísimo Estado está involucrado cuando ocurre esta situación, ¿no? Y otra cosa importante que señala la resolución es la importancia y la necesidad de la educación sexual integral. Cuando los niños saben de que es incorrecto lo que le están haciendo a sus cuerpos, son capaces de denunciar este tipo de situaciones y podemos evitar llegar al aborto que es tan, digamos, temido y que no se Mm. quiere, que digamos que se condena el aborto, no lleguemos a estas situaciones, pongamos el acento en la educación sexual integral, ¿no? Se requiere de que las niñas y los niños sepan cuáles son las situaciones incorrectas y cómo vivir una sexualidad, digamos, responsable, ¿no? Se requiere que todos llevamos esas situaciones así, que llevamos nuestra sexualidad de una manera eh, responsable y que no llegar a situaciones de embarazo no deseado. Ahora, en el caso a pesar de que el caso de Camila, digamos, es relativamente reciente, hace solamente poco tiempo después aparece el caso de una menor que para proteger su identidad se le denomina Mila, y sin embargo a ella inicialmente también le niegan en la práctica del aborto, concretamente el aborto terapéutico. ¿Cuáles son las circunstancias del caso de esta menor a la que se le llamó Mila y qué se argumentó para no permitirle, digamos, el aborto terapéutico en su caso? Sí, el caso de Camila, sí, pues es razón, ha sido este año lo que se le ha emitido la Mm. resolución y el Estado en un año tendrá que dar cuenta de cómo ha respondido a las recomendaciones que se le han dado, ¿no? Y en el caso de Mila, como se le ha llamado así, es un Ujú. caso que ocurrió en Iquitos y nuevamente estamos ante una niña violada de los 9 años, ¿no? Que a los 11 años es ella misma la que va a la comisaría a reportar lo que le pasa. O sea, ¿a qué punto estamos llegando de que la propia niña ha tenido que pasar años para que ella misma se dé cuenta que lo que le está pasando es terrible? Porque ella dice que a su mamá le había dicho, pero no hizo nada, entonces es una niña en total desprotección, ¿no? No puede tener protección ni de su propia madre, ¿no? Que seguramente también ha vivido situaciones terribles de violencia, eh, puede haber muchos casos de que sea una niña producto de una violación sexual, no lo sabemos. El asunto es que viene de un asunto de protección moral, de protección de todo nivel, y que se le niegue el aborto en un hospital de Iquitos. Entonces, ahí tengo entendido que no es la primera vez que ocurre esto, de que ha habido casos que no son mediáticos, pero que ahí se les ha negado el aborto terapéutico a niñas, o sea, pequeñas, menores de 14 años, donde claramente es un abuso sexual, niñas que no deberían someterse a sus cuerpos a un embarazo, ¿no? Porque son pequeñitas. Eh, Sin embargo, se le negó y como no existe este recurso que bien señaló el comité, no existe un recurso donde apelo, donde reclamo si se me niega, entonces felizmente que también recibió la protección de Pronce, que es el que llevó el caso de Camila, donde ellos han podido pues seguramente trasladarla a Lima, ¿no? Mm. Trasladarla a Lima y mediatizar el caso. Lamentablemente a veces creemos que mediatizando el caso nos exponemos, pero en realidad no, a veces
es necesario para movilizar, ¿no? Movilizar conciencias, que es lo que ha ocurrido en Mila. A mí me da gusto que ha sido un consenso entre todos los medios, ¿no? De diferentes posiciones, en que todo el mundo estaba totalmente sorprendido, indignado, ¿no? Espantado con el caso de Mila, y se pudo llegar a, nuevamente menciono, ¿no? La maternidad de Lima, el Instituto Materno Perinatal, que digamos que es el único lugar donde las mujeres pueden acudir de manera segura y donde saben que van a obtener la protección que necesitan. Ahí está el doctor Guevara, ¿no? El doctor Guevara Ríos, la doctora Marta Rondó, que es psiquiatra. Ellos son, pues, en verdad, merecen unos aplausos, son personas súper comprometidas con esta temática. Se sabe que con ellos se cuenta para este tipo de cosas, son personas que estoy segura que deben haberle dado la protección que la niña necesitaba, ¿no? Que fue incluso sacada del seno protector de su madre, igual con sus hermanitos, que parece que también una de sus hermanitas también era víctima de violencia sexual, y eso es lo que ocurrió en el caso de Mila este año, ¿no? Hace un par de semanas. Claro, ahora, en efecto, hay personas, instituciones, médicos que están comprometidos y que han logrado entender la necesidad y la constitucionalidad y los derechos humanos que hay detrás de estas situaciones. Pero desde los protocolos en el MINSA, desde el Congreso de la República, ¿hay algunos avances? ¿Podrías comentarnos si hay proyectos adicionales o proyectos de ley que estén en ciernes, que estén en progreso para la despenalización del aborto en caso de menores o incluso en general? Sí, bueno, en realidad del Congreso no tengo conocimiento de ningún proyecto de ley porque seguramente algún cronista habría si no salió a medias a decir yo voy a presentar un proyecto de ley, no salió ninguno a decir hay que presentar un proyecto de ley, ¿no? Cuando era el momento de decir ciudadanía, yo estoy aquí para atender tus derechos, no, los congresistas han estado lamentablemente en otras actividades, ¿no? Yo sí conozco que hace algunos años en el Ministerio de Justicia había un proyecto bueno, un anteproyecto de ley para ver esta temática, sobre todo en el caso de las menores de 14 años, ¿no? Como mencionaba, porque digamos que es una situación fácil, ¿no? Es un caso fácil, como se dice, ¿no? Un caso fácil porque las Gracias, niñas de no tienen regulación. consentimiento para, claro, siempre es violación, entonces, y es fácil, creo yo, además, obtener un consenso social de que eso es un caso que debe ser atendido y protegido, ¿no? Que merece una modificación del Código Penal. A mí me gustaría que haya otras modificaciones más, ¿no? Como señalaba Cristian, ¿no? A agrandar el aborto por el caso de violación, pero sé que, digamos, no sería tan fácil llegar a ese consenso, ¿no? Y cuando uno hace esta actividad estratégica, tiene que ver qué cosa podría lograr y qué cosa no. Y ese es el proyecto que había, ¿no? Yo sé que me gustaría que desde el Ministerio de Justicia retome este proyecto y que lo Claro. pueda, pues, presentar, ¿no? Presentar y que se pueda lograr finalmente, porque ya, o sea, es demasiado grave y demasiado desolador escuchar cada cierto tiempo que hay una niña que le pasa esto y que hay muchísimas más que no lo sabemos. O sea, hay una página que es del Ministerio de Salud que habla sobre el registro de certificado de nacido vivo. ¿Cuántos certificados de nacido vivo se emiten? Y tú revisas, el día de hoy yo he revisado y hay 693 nacimientos de niños que han nacido de mujeres menores de 14 años. Es decir, que Wow. todos esos niños son víctimas de violación. Y Claro. estamos hablando de nacimientos que han ocurrido en un contexto donde tienen un certificado, porque deben haber muchísimos más. Entonces estamos hablando de que estamos Una institucionalizando situación muy la preocupante. violación de niñas y el nacimiento de niños que quién sabe qué va a ser de sus vidas, ¿no? Porque ¿qué les espera a esos niños? ¿Qué hogar van a recibir esos niños? Los niños merecen nacer en hogares donde sean amados, donde sean deseados, donde sus padres y madres se preocupen por ellos. Entonces creo que sí merece la atención de todos y que reclamemos a nuestros congresistas las cosas que necesitamos, ¿no? Y creo que es un caso que nos aboca a todos y a todas. De acuerdo, Pues muchísimas sí. gracias, mi querida Yolanda. De verdad ha sido una conversación interesante. Yo sé que no siempre es fácil encontrar receptividad de lo que pensamos dentro de este espacio vinculado con la protección de la vida en general, pero particularmente de sectores o grupos que puedan estar en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, el caso de las menores o los menores también.
Espero que este ha sido un espacio que nos ayude a reflexionar, porque finalmente aquí siempre tratamos eso, finalmente no imponemos ninguna forma de pensar en particular, sino un poco abrir el panorama para que podamos darnos cuenta si de alrededor de la problemática hay alguna alternativa de solución o seguimos enfrascados en posiciones o dogmas que no generan precisamente espacios de diálogo, que eso es lo que justamente buscamos en este lugar, en este espacio. Mis gracias en realidad contigo, mi querida Yolanda, por la claridad, además de poder comunicar o informar algo que yo sé que, como repito, pueden haber resistencias, pero aquí finalmente de lo que se trata es de conversar y hacerle a las personas abrir un poquito la perspectiva de análisis. Me quedo en deuda contigo, mi querida Yolanda, por la gentileza que has tenido de acompañarnos hoy día, además feriado, además siendo tu madre también, y sé que te pueden estar reclamando en casa un día como hoy, en el que es de descanso, así que muchísimas gracias y que no sea la única vez que tengamos aquí con en este espacio que desde ya es tuyo. Muchas gracias, Yolanda. Sí, Muchas gracias a permítame, ambos. Sí, permítame agradecerle también, Yolanda, ha sido una conversación profunda, triste, seguramente todos nos quedamos esperanzados en que la situación vaya cambiando, mejorando, pero digamos, la lucidez, la claridad con la que lo has expuesto, con la que has visto los panoramas y explicado a profundidad, sin duda va a contribuir a que esto camine mejor. Y recuerdo, aprovecho para recordar que pueden volver a ver este programa, que pueden sintetizar este programa, que pueden volver a escuchar los conceptos tanto a través de YouTube, de Twitter, del Facebook, tanto de la Facultad de Derecho como de la página de la universidad y en Spotify también. Así que ojalá que les sea de mucho provecho y que sirva para poder socializar más este tema y forzar un cambio a futuro. Creo que es todo por el día de hoy. Permítanme agradecer a nuestro público que se ha quedado hasta ahora y te permitimos, ahora sí te cedemos el micro para que tú puedas decir algunas cuestiones finales. nada, solamente Cristian, Julio, ha sido un placer conocerlos y compartir este tema. Les agradezco por haber planteado este tema que en realidad es muy importante y necesario, que a mí me moviliza personalmente. Les agradezco mucho nuevamente por esto y a la Universidad Continental por tenerlos a ustedes y hacer este espacio que me parece genial que puedan verlo los estudiantes y toda la gente que se interesa y tenga una vocación por el derecho. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, Yolanda. gracias. Bueno, amigos y amigas, así llegamos hacia el final de este nuevo episodio de este espacio creado para todas y todos ustedes. Contacto Legal. Volvemos el próximo miércoles a las 7:15 de la noche. Que tengan una muy buena noche, un mejor fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Ok, Gracias. hasta luego.